Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir grabando con esta nueva cámara 360 grados. Vamos a ir hacia Zumaya. Y nada, vamos a continuar el vídeo anterior que se hizo la presentación de esta cámara. Estamos haciendo pruebas todavía, ¿Vale chicos? Estamos de pruebas. Y vamos a hacer aquí unas curvitas. Estoy haciendo pruebas para luego en edición a ver qué tal queda, porque podemos cambiar las tomas. Podemos poner tomas más largas, más altas, Vamos a ir viendo cómo va quedando esto. Estamos de prueba, yo os digo. Estamos de prueba, chicos. ¡Epa! Vamos en cuarta. Así que nada, vamos a hacer aquí unas tomas en las curvas estas de hacia Zumaya. Y lo vamos viendo. Vamos a hacer aquí unas curvitas. Y a ver qué tal quedan estas tomas chulas. Con esta cámara 360. ¡Guau! Mirad qué vistas, chicos. Mirad qué vistas, Un espectáculo. Esta MT también frena muy bien, También tengo que decirlo, Esta MT frena exquisitamente bien. Llevamos doble disco delantero, ya lo sabéis. Y es una pasada. La verdad que ya os lo dije en el vídeo anterior. Vamos ya a 3000 y pico kilómetros. Y la moto va súper bien. Súper bien. Estoy muy contento con ella, os lo digo en serio, Ya sabéis que siempre se pueden mejorar cosas en muchas motos. Esto es así, ¿vale? Pero bueno, por el dinero que vale esta moto, la verdad que el equipamiento y la parte ciclo, todo, o sea, es una moto a tener muy en cuenta, Ahora mismo, el otro día estoy hablando con un amigo y es verdad que ahora las motos gordas, a ver, el que es de moto gorda va a seguir con moto gorda, está claro. A mí me gustan las motos gordas y eso es así, y lo tengo que decir, ¿vale? Pero es cierto que ahora mismo, a día de hoy, como está el tema de combustible, chicos, ¿vale? Esto ya lo sabéis. Mucha gente se está planteando y se está quitando motos gordas, ¿vale? Motos gordas, me refiero a motos ya de 1000 para arriba, ¿vale? Porque al final, claro, esas motos, el cuento cambia. Ya estamos pagando el litro, el doble que lo que se pagaba hace ya un año, por decirlo así, ¿vale? Entonces, claro, el salir de ruta para mucha gente ya no es, venga, me gasto 20 y pico euros, ¿vale? Ahora te tienes que gastar más, porque ya sabéis que cuando salimos de ruta, si vamos solos como voy yo ahora también, pero cuando vamos acompañados normalmente, la ruta siempre va acompañada de, ya sabéis, almuerzo, etcétera, comida, ¿vale? Entonces, claro, ya me entendéis. Mirad qué vista, chicos. ¡Guau! Mirad qué vistas. Cómo va la MT, chicos. Mirad cómo va la MT, Impresionante. Con estas curvas aquí. ¡Guau! Cuidado con los ciclistas. Playa de Zumaya, chicos. Ahí tenéis Playa de Zumaya. Impresionante. ¡Buah! Es que, en serio, la MT va, que es una gozada. Una gozada como va esta moto, chicos. Os lo prometo, Es una gozada como va esta moto, chicos. Y lo que os decía, mira qué bonita curva está aquí, con la Playa de Zumaya. ¡Qué espectáculo! Estas curvas son acojonantes. Con estas vistas, chicos, ¿para qué quieres más? Y lo que os decía, mucha gente pues con motos gordas se está quitando, porque al final, lo que os digo, ya son consumos muy altos y mucha gente no se puede plantear. Entonces, mucha gente se está tirando ya a motos de media cilindrada, como pueda ser esta, ¿vale? Esta, digamos que es un poquito más de media cilindrada, porque estamos hablando ya de unas 650, ¿vale? Entonces ya pasamos de media cilindrada, pero bueno, estamos hablando de una moto de media cilindrada. Yo la catalogaría, mira, estos pasan por donde no hay que pasar, pero bueno. Y lo que os digo, yo la catalogaría como una moto de media cilindrada, por lo que os he dicho, 650, estamos ahí. Tenemos unos consumos contenidos, ¿vale? Y la moto, ya os digo yo, que va, que te cagas de potencia, de todo, o sea, no te hace falta mucho más. O sea, y yo reconozco que a mí me gusta la potencia, me gusta los motos gordos, pero es que esta moto, ya os digo yo, que no se te queda corta. A ver, depende de lo que quieras. Yo en ocasiones sí se me queda corta,
lo tengo que reconocer, pero en pocas ocasiones, en alguna vez que quiero hacer un adelantamiento rápido, algo puntual, y sí que es verdad que alguna vez, pero lo demás, la moto ya veis que va como un tiro, la moto va como un cohete, o sea, que os voy a contar. Mirad, chicos, la ría de Zumaya, una maravilla. A ver si podemos hacer ahí unas curvitas más adelante y os enseño un poquito. Este se me mete. Bueno, este no es que se me meta, es que va metido, va bien. El que voy mal pues soy yo. No voy mal, pero bueno, ya está. Corregido. Vamos a ir, no sé, a lo mejor nos vemos hacia Azpeitia por ahí más adelante, ya veré. Bueno, pues nada. Vamos a ir por aquí. Hemos estado en Azpeitia, ahora vamos a subir hacia Tolosa. Por esta carretera de montaña de curveo muy bonita. Hay unas curvas muy chulas para darle un poquito de caña y de diversión a esta MT650. Hoy tenemos el día, como os digo, bueno, nubladito. Y bueno, hace buena temperatura, eso sí. Esta carretera, ya os digo, es una carretera de montaña muy chula. Sobre todo para andar en moto, de curveo. Y bueno, si no nos encontramos mucho tráfico, pues me imagino que podremos hacer aquí algunas curvitas guapas. Bueno, nos ha dejado pasar el camión. Y ya os digo, esta carretera está muy bien. Suele haber bastante afluencia de motos y de coches, sobre todo coches de carreras, ¿vale? Aquí hay mucha afición en Azpeitia a las carreras de coches, de clásicos. La verdad que suele haber muchos. Seguramente que nos encontremos alguno por aquí, a lo mejor algún coche o algún clásico de estos, porque suele andar mucho. Pues nada, aquí estamos poniendo a prueba la MT en esta carretera para que veáis cómo se comporta esta mala bestia. Ya veis que estira con mucha fuerza. Para los que tenían dudas sobre esta moto, potencia, fiabilidad, bueno, pues con mis vídeos, digamos que os pongo unas pinceladas para que veáis cómo se comporta esta moto en curveo, en carreteras más ratoneras como pueden ser estas, por ejemplo. La agilidad que tiene esta moto, y ya lo veis, chicos, que es una gozada. Mira cómo tumba esta moto, mira cómo tumba. Es una barbaridad. Ahora que le hemos ablandado las suspensiones, la moto va increíble. Para esta carretera de montaña, pues quizás deberíamos llevar las suspensiones más duras. Ahora las tenemos ablandadas, las callaba delanteras y las traseras. El basculante trasero está ablandado a tope. Las llevo, digamos, más off-road que de carretera, pero yo estoy acostumbrado a andar con suspensiones blandas y la verdad es que me gusta. Insisto, esta carretera, pues bueno, con las suspensiones más duritas, pasa que se me ha olvidado, las podíamos haber subido un poquito. Es simplemente darle ya los clips, pero nada. Así veis también cómo se comporta esta MT con las suspensiones ablandadas en estas curvas. Ya veis que le estamos haciendo perrería, le estamos exigiendo a la moto. Mirad qué curvas de segunda, aquí vamos en tercera, pero bueno. Mirad cómo tumba esta moto, chicos. Cómo abre gas. Nada. Abre gas perfectamente, El sonido de esta moto
También he de decir lo que es adictivo. Suena muy bien esta moto. No sé si las GoPros o la 360 cogerán el sonido de esta moto, pero suena muy bien esta moto, muy bien. Un sonido muy adictivo, repito, pero nada, ya veis cómo va esta moto aquí. Ahí nos hemos calado un poquito, pero nada, hemos tocado bien el freno. La moto no ha hecho ni un extraño de nada, al contrario. Ya os digo, lo estamos exigiendo, le estamos haciendo perrerías y la moto va súper mega bien. Súper mega bien. A ver si con esta cámara 360 se pueden ver bien las tomas que hemos hecho ahí atrás en esas curvas. Porque muchos, ya os digo, muchos me habéis dicho que queríais pruebas de esta moto, que no sé qué. Y ya os digo, la moto ahora, con la ablandación de las suspensiones, ya os lo dije en el vídeo anterior, creo. O sea, es que es otra moto ahora mismo, es otra moto. El cambio de maniobra de esta moto ahora, fijaos, hostia, es que es demasiado. Fijaos, yo esto antes no podía hacerlo, chicos. Yo esto antes no podía hacerlo con esta moto. Mirad. Mirad lo que hago con la moto, mirad lo que hago. Esto era imposible hacerlo antes con ya sabéis, cuando compré esta moto, que os decía, me quejaba mucho de esta moto, que no podía hacer los cambios de dirección, que la veía muy perezosa. Pues chicos, aquello que dije ya se ha solucionado. Simplemente con regulando la escallaba en presión, regulando la presión. Esto es otra moto, chicos. Mirad cómo va la moto, ¡Uf! Es una pasada, chicos. Ese del X5, ¿dónde va, tío? ¡Guau, yo! ¿Que te vas a matar? Uy, la hostia, déjalo. Se ha calentado, me ha visto y se ha calentado. Madre mía. Qué pasada. Mirad, ya os digo, ahora esta moto es que es súper divertida, súper ágil. Fijaos. Qué gozada. Fijaos qué gozada, chicos. Cómo va esta moto ahora en curva. Es impresionante. Impresionante. Si no lo veo, no lo creo cómo va esta MT. Ahora sí que le hemos cogido el tranquillo a estas suspensiones. Cuidado ahí. El tranquillo, Mirad qué curvas hay aquí, chicos. Mirad qué curvas. Este del X5 se me ha calentado. Mira qué gordo, Mira qué gordo. Este del X5 se me ha calentado, chicos. Ya os lo digo, se me ha calentado. Vamos a tentarle un poquito, venga, que sé que os gustan estas cosas, que sé que os gusta. Vamos a ser un poquito malotes. Venga, vete allí. Yo... Hostia. Hombre, el tío se conoce la carretera, está claro. Yo también, pero aquí estamos en el pueblo. Vamos a ir tranquilitos. Ya veis que, en serio, la moto va que te caga. Súper bien. Súper noble, tío. ¡Oh! Pues nada, vamos a subir a la montaña. Mirad, chicos, allá arriba nos va a entrar bruma. Mirad cómo va la moto, Mirad cómo va la moto, chicos. Ahora con esta cámara de 360 me imagino que tendremos unas tomas guapas y bonitas. Creo, Pues para los que decíais cómo iba esta MT, aquí tenéis la prueba, chicos. Aquí tenéis la prueba. Yo creo que no os lo puedo enseñar con mejores imágenes que con estas. Nada. Muy bien. La moto muy estable, muy firme. Te deja hacer lo que quieras. Y para nada es nada, ¿cómo diría la palabra? No la veo traicionera, así como otras motos que he probado. Sí que cuando hacemos perrerías como ahora en curvas y demás son un poquito traicioneras.
Vamos a adelantar a este si podemos aquí. Ahí podríamos, digamos, discontinua. Hay motos que son un poquito traicioneras a la hora de frenar, de tumbar, hacer los cambios de peso. Esta moto, la verdad que ya veis que nada, perfectamente. Frenamos, la moto se comporta súper bien. Mira cómo tumba aquí la moto. Mirad, chicos, vamos despacio, pero fijaos, nada, la moto muy firme por su sitio todo el rato. Muy firme, muy firme. Coño, calcetines rosas. Un ciclista con calcetines rosas, chicos. Creo que es el primero que veo. Hostia, qué bueno. Está claro que para gustos los colores, ¿no? Eso está claro, ¿no? Bueno, os digo, mirad qué carretera de montaña más guapa. Ya veis que la moto va perfecta. Mira cómo tumba aquí. ¿Veis cómo sube la moto? Aquí tenéis una 650, chicos. Que ya veis que la moto responde perfectamente. Y sobre todo en esta carretera no se queda nada perezosa, ¿eh? Al contrario. O sea, la moto va súper bien. Así que aquí tenéis el vídeo prueba de curveo con esta cámara, chicos. Wow, la verdad que la estoy gozando, ¿eh? Esta carretera es espectacular también. Lo único que no tiene esta carretera, por decirlo así, es muy bonita porque va toda llena de arboledas, ya veis. Va toda llena de vegetación, es muy bonita. Pero le falta el mar, chicos, le falta el mar. Pero bueno, está claro que, joder, que de ciclistas, está claro que todo no se puede pedir, evidentemente. Pero si estaría acompañado de mar, estas curvas con mar alrededor, sería un espectáculo, chicos. Un espectáculo, ya os lo digo, ¿eh? Hay que ir observando bien el suelo porque de vez en cuando baja un poquito de gas. Porque voy observando todo el rato la carretera. Hay zonas. Aquí tenemos un motero. Hay zonas que está más limpia la carretera. Mucho más limpia. Y hay zonas que no. Porque me suelo estar fijando. Aquí hay más sucio. ¿Veis estos árboles de aquí, chicos? Estos árboles, estos que cortan, los traen los camiones. Y todo ese serrín, toda esa viruta que está en el suelo, está aquí en el suelo. Y puede hacer que te vayas al suelo. Porque los camiones, como os digo, van cortando. Y cuando van bajando esa leña, esos árboles, va soltando esa viruta que suelta el árbol, ¿vale? Y hay restos por el suelo. ¿Veis ahí los árboles ahí arriba, chicos? Entonces, hay que ir siempre. Yo por lo menos voy siempre vigilando el terreno. Aquí esta zona ya es más limpia, ¿veis? Es un negro más oscurito. Pero hay zonas de repente más marrones, en muchas zonas. Y ahí sí que tenemos que prestar mucha atención. Yo siempre voy prestando atención, aunque vaya rápido como hemos subido ahora. Siempre voy prestando mucha atención al terreno, los cambios de tono, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Siempre tenemos que ir controlando los cambios de tono del asfalto, ¿vale? Yo por lo menos siempre lo hago. Si está mojado, está claro que está mojado, y ahí está claro que ahí está mojado. Está claro, eso está claro. Pero ahora, por ejemplo, pues bueno, tenemos asfalto bueno, entre comillas, tenemos la zona bastante limpia. Pero cuando ya los tonos van cambiando, esto cada uno ya tenemos que verlo, por la experiencia que vamos cogiendo con los años, pues tenemos que ir con mucho cuidado, porque ya os digo, muchas veces tocamos esas zonas de virutilla de los árboles, un poco de arenilla y cuidado. Entonces, se puede ir un poquito alegre, pero siempre tenemos que ir con nuestra mirada muy atenta. Yo por lo menos siempre voy muy atento al asfalto, a las partes sucias, aunque parezcan insignificantes. Las partes sucias muchas veces, cuidado, cuidadito. Y siempre digo lo mismo. La rueda, hemos llegado a Vidania, chicos. Hemos venido ahora de la costa, ya sabéis. Para los que me seguís de otros continentes, de otras zonas, no, esto os va a sonar a chino, pero bueno, ya veis la belleza que tenemos aquí. Es que el norte, esto es una maravilla, chicos. Un Porsche quieto, qué bonito. Oh, me encantan los Porsches, chicos. También tengo que decirlo, A mis hijos también,
mis hijos, Hugo y Marco, cada vez que ven un Porsche, bueno, es que están todo el día. Vamos en el coche y... Mira, un Porsche, míranos. Buah, se vuelven locos. Les encantan los coches y las motos. ¿Por qué será? No lo entiendo. No lo entiendo. Está claro que al final lo que le inculcas a tus hijos, digamos que ellos no es inculcar lo que ven en su padre, por ejemplo, ¿no? En este caso, yo no me gusta el fútbol, lo respeto, pero no me gusta. A mí me gusta el mundo del motor, motos, coches, todo este rollo, ¿vale? Y al final es lo que mis hijos siempre han vivido y viven conmigo en casa, ¿no? En la tele, en el ordenador, con mis vídeos. Entonces al final yo creo que ellos se van fijando en eso y al final pues yo creo que es parte de que esa afición, entre comillas, se les meta por vena en la sangre, ¿no? Así como pues como otras personas que les gusta el fútbol y sus hijos siempre ven a su padre viendo el fútbol, pues al final yo creo que mis hijos a día de hoy el fútbol no les gusta, y no es porque yo no quiera que les guste, pero es que les veo que algunas he ido con ellos con el balón, no les llama, están un rato ahí, pegan 4, pero no les gusta, eso se ve enseguida, vamos. Y al final, lo que os digo, lo que ven alrededor los niños es lo que más les llena de su familia, ¿no? Entre comillas, suele ser así, a veces no siempre, pero yo en mi caso, mis hijos con los coches y con las motos se vuelven locos, entonces es lo que os puedo decir. Pues nada, chicos, ya estamos llegando aquí a Vidania. Ahora ya tenemos la bajada y ya acabaremos el vídeo ahí adelante. Pero ya veis la moto, que la moto va. Ahora con esta nueva camarita lo estáis viendo todo mucho mejor, está claro. Antes solamente veía desde mi casco las tomas, pero ahora con esta 360, dejadme en comentarios, chicos, dejadme en comentarios qué os parecen estas tomas. Si os gustan haremos más, ¿vale? Dejadme en comentarios, por favor. Así yo sabré si os gustan estas tomas y haremos más vídeos, ¿vale? Porque al final si hay apoyo en los vídeos, yo seguiré haciendo vídeos y os haremos tomas como estas con las 360, que ya os he dicho que bueno, tengo más trabajo de edición porque tengo que hacer más edición con esta cámara, pero bueno, entiendo y sé que luego los vídeos quedan mucho más bonitos, ¿vale? O sea que ya os digo, nada, ahora vamos a bajar aquí ando con más cuidadito, freno trasero justo tocarlo, y ya veis estas curvas son muy cerraditas, pero bueno, de esta manera también estáis viendo la MT cómo se comporta. Ahí hemos ido subiendo y ahora vamos bajando. Se comporta igual subiendo que bajando hay que andar con más cuidado, porque al final cuando vamos subiendo soltamos un poquito de gas y la moto retiene, aunque esta moto también he de deciros que retiene bastante. No es la moto que más retiene que de las que he tenido, ni mucho menos, pero sí que retiene bien. Pero es cierto que bajando tenemos que andar con más cuidado porque la moto se lanza mucho más, ¿eh? Entonces subiendo tenemos menos peligro, yo por lo menos lo interpreto así. Subiendo, ya os digo, a nada que cortamos un poquito el gas, la moto perfecta, pero bajando, aunque cortes el gas, la moto tiende a seguir por la gravedad, por la inclinación. Y nada, esta es la bajada que baja a Tolosa, ¿vale? Ahora hemos bajado de Vidania, como os digo, hemos venido a Azpeitia, de la costa. Y nada, estamos haciendo vídeos, pruebas, chicos, ya os digo, este vídeo no sé cuándo lo veréis. Intentaré subirlo pronto, pero estamos haciendo ahora, es la segunda prueba que hacemos, creo, tercera, no sé, con esta cámara. Estamos haciendo ahora pruebas para luego ya empezar a hacer el contenido ya a partir de ahí con esta cámara y poder hacer tomas chulas, porque la verdad que es una pasada. Las tomas que se pueden hacer con esta cámara es brutal. Así que nada, yo ya me voy a despedir de aquí de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado la prueba de la MT subiendo en curvas, cómo se comporta. Ya habéis visto que le hemos metido chichote del bueno, caña, le hemos dado caña, le hemos dado caña, no me digáis que no, y bueno, pues os habéis dado una vuelta conmigo también, más en tiempo real ahora mismo con esta cámara. Veis mejor las tomas de inclinación de la moto,
cómo se comporta, la frenada, todo, que desde la cámara de la perspectiva del casco no tiene nada que ver grabar desde el casco a grabar desde aquí, o sea, no tiene nada que ver, o sea, es otra historia. Quedan mucho mejor los vídeos, se ve mucho mejor la imagen total de la moto, de mí, el comportamiento, de tumbamos, todo. Así que ha merecido la pena comprar esta cámara, la verdad que sí. Y bueno, como ya suelo decir, yo no vivo de YouTube, yo tengo mi trabajo, pero bueno, sí que es cierto que YouTube de vez en cuando, bueno, de YouTube hay gente que puede ganar más dinero, otros menos. Yo lo que me da YouTube, pues bueno, me da para caprichitos, me da para estas cositas, la verdad, no os voy a engañar. De vez en cuando, acumulando algunos meses, no todo del primer mes. Pues bueno, pues con lo poco que nos va dando YouTube, y yo no me puedo quejar, la verdad, pues nos vamos comprando cositas, cámaras para el canal, para que el canal tenga más calidad, y según vaya creciendo el canal, pues bueno, pues si van saliendo cosas para mejorar, pues iremos cogiendo más cositas. De momento esta cámara cumple todas mis necesidades, la tenía ya en mente hace mucho tiempo. Lo que pasa que bueno, no me decidía, y lo que os digo, ya he dado el salto y no me arrepiento para nada, porque quedan unas tomas increíbles. Así que nada, familia, un fuerte abrazo para todos y para todas, por supuesto, y darle apoyo a este vídeo, a estos vídeos, y si os gustan las tomas de esta cámara, haremos más, ¿vale? Pero darle apoyo, compartir con amigos si queréis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Lo que os digo, no sé cuándo vais a ver este vídeo. En agosto me cojo vacaciones, que estamos ya casi en agosto, y en agosto pues voy a estar fuera y tendremos que el canal un poco parado, ¿vale? Esto es así. Me iré 3 semanitas por ahí fuera, así que la primera semana a lo mejor veis algo de contenido, no lo sé, pero luego ya hasta septiembre nada. O sea que en septiembre arrancaremos la nueva temporada, como siempre, con muchos vídeos. Y nada, que paséis unas felices vacaciones si no nos vemos ya hasta septiembre, ¿vale? Me despido yo aquí de vosotros por si acaso, y nos vemos en septiembre, chicos. Ser buenos y esperarme, que estaremos ahí dando caña. Un fuerte abrazo, repito, para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.